Hola queridos amigos y hermanos, el día de hoy vuelvo ante ustedes para tener otro tema bíblico. Hoy vamos a tratar acerca de la bestia y el 666, un tema importante de la Biblia, como todos los que hemos venido tratando. Y antes de comenzar este tema, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que vamos a desarrollar ese tema, que sea tu Espíritu Santo descendiendo desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo a este lugar, y tome mi cerebro, mi mente, mi corazón y las avenidas del alma, Padre misericordioso, de manera que este tema tenga un buen desarrollo, porque va a ser dirigido por ti, oh Dios, para que todos los que lo escuchen, Padre misericordioso, lo oigan y lo vean a través de este canal Adventista Sana Doctrina, puedan ser instruidos y preparados para el reino de los cielos. Te pedimos pues el perdón de nuestros pecados y faltas, y si hay algún prejuicio en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo borres, tú lo quites, Padre misericordioso, de manera que este tema pueda ser bien entendido, y Padre misericordioso, y el propósito que tú tienes de salvarnos a todos y cada uno de los que escuchemos este tema y lo oigamos, Padre bondadoso, y lo veamos a través de este canal. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la bestia y el 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 termina con un versículo muy importante. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vemos que se han despertado muchas cuestiones a través de esta interpretación, pero hoy vamos a darle la interpretación correcta. De acuerdo a lo que venimos estudiando desde el Daniel capítulo 2, acerca de los reinos y la bestia que está en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Juan 14, versículo 29 de la siguiente manera. Juan 14, 29. Juan 14, 29 nos dice: y ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces, Dios nos ha dado esta profecía de la bestia y del 666 para que tengamos más fe. ¿Para que tengamos más qué? Más fe. Y en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 nos dice de la siguiente manera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como lo he dicho antes, a Satanás no le importa el medio que utilice, así sea las religiones, para poder engañar y para poder entrampar al hombre de manera que se pierda con él. Entonces vemos que Satanás ha orado por un sistema religioso, o no realmente por un sistema, sino que en este último tiempo se va a dar en la Babilonia la Grande, o sea que la van a conformar las religiones del mundo, como ya la hemos visto que hay en este mundo, como lo hemos visto en otros estudios. Entonces vemos claramente que Pablo nos dice que los instrumentos del diablo se disfrazan como apóstoles de Cristo y como ministros de justicia. Y eso lo hemos visto a través de la historia, como el enemigo, o sea, el diablo, ha utilizado este sistema, y los sistemas religiosos lo ha utilizado con el fin de
perseguir al pueblo de Dios, a los que no se someten a sus doctrinas o sus creencias o a sus dogmas. Entonces vemos claramente que la bestia, hay una descripción de la bestia que ya la hemos estudiado. Dice que el Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza un hombre que blasfemo. El mar representa lugares densamente poblados, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que nos dice que muy claramente: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, naciones, muchedumbres y qué, y lenguas. Y Daniel capítulo 7, versículo 23 nos habla de lo siguiente. Daniel capítulo 7, 23 nos dice: dijo así: de la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, en el versículo 24 dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Una bestia es una nación, reino o poder. Eso es una ¿qué? Una bestia. Entonces vemos que Daniel 7:24 dice que los 10 cuernos, o un poder religioso, también puede ser. Entonces, bestia significa o es símbolo de una nación, de un reino o poder, ya sea político o ya sea religioso, a nivel mundial o imperio. Los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán, recordemos, del imperio romano. Y ya en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de ¿qué? De una bestia. Que esta bestia representa también al cuerno pequeño, o eso es lo mismo del cuerno pequeño. Y dice, son 10 reyes o 10 reinos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, nos dice de la siguiente manera: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la ¿qué? La mujer. Recordemos que las 7 cabezas las estudiamos en el estudio que tuvimos acerca de Daniel 2 y Apocalipsis 17 y al final de los reinos. Y hablábamos de las 7 cabezas que vienen a ser Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos. La 7ª cabeza vendría a ser los 10 reinos que no han recibido reino, o que sea el reino totalitario a nivel de mundial, que eso es el símbolo de los 10 reinos, ya no en Europa, sino en todo el planeta Tierra, los de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, o sea, tanto el antiguo mundo como el nuevo mundo. Pero vemos también que a esta bestia o este lugar donde está sentada la bestia, también los comentaristas concuerdan que se trata de Roma, conocida como la ciudad de las 7 colinas. ¿La ciudad de la qué? De las 7 colinas. O sea, Roma también se llama la ciudad de las 7 colinas. Y vamos a mirar esas 7 colinas en este momento. El Palatino, la primera de las 7 colinas, el Monte Palatino fue la primera de las 7 colinas de Roma, donde Rómulo fundó la ciudad. El Campidoglio, otra colina, dice la colina municipal, también llamada la colina capitolina. En la actualidad, la plaza de El Campidoglio es una de las más hermosas de Roma, y en ella además están los museos capitolinos, uno de los lugares más buenos para disfrutar de las mejores vistas sobre la zona arqueológica del Foro Romano y la de el cercano Tíber, por otra. Entonces vemos que esta es la segunda. La tercera es el Aventino, la colonia plebeya. La colina de Aventino se halla al sur del Palatino. Hoy en día
en la realidad del Aventino es muy diferente. La colina es una de las zonas de vivienda más exclusivas de toda Roma. En ella tenemos lugares tan especiales como el Jardín de los Naranjos y la Villa de los Caballeros de Malta, con las famosas vistas desde la cerradura de su jardín. La cuarta colina es el Esquilino, popular y festivo. La colina del Esquilino es una de las más grandes y la más oriental de las 7 colinas de Roma. En ella se sitúa parte de uno de los barrios más populares de Roma, el barrio Monti. También encontramos en el Esquilino una de las iglesias más importantes de Roma, la Basílica de Santa María la Mayor. Vemos allá en el Esquilino. El Celio, la quinta colina, remanso de paz. La colina del Celio está posicionada muy cerca del Palatino, en el lado opuesto del Campidoglio. Respecto a la colina primigenia y a escasos pasos del Coliseo, una situación que las deja en el pleno centro turístico de la ciudad, y pese a ello no es muy conocida. Algo sorprendente, ya que el Celio tiene lugares preciosos como Santo Stefano Rotondo, a la iglesia de San Gregorio, al Celio. O sea, vemos que esa es el Celio, la colina del Celio. El Quirinale, la colina del poder. La colina del Quirinale era habitada por los sabinos, un pueblo originario de la zona de el Lacio, que estuvo siempre en continuos conflictos con Roma. Uno de sus dioses, Quirino, da nombre a la colina. De las 7 colinas de Roma, es la que se encuentra más al norte. En la actualidad es conocida sobre todo por el inmenso Palazzo de Quirinale, ya residencia oficial del presidente de la República de Italia. La 7ª colina es el Viminale, colina cosmopolita. La colina del Viminale es la más pequeña de las 7 colinas de Roma. El emperador Diocleciano construyó sus termas cuyos restos aún se pueden visitar. Sobre estos restos construyó Miguel Ángel la iglesia de Santa María de Angeli, un verdadero tesoro que junto los antiguos con el Renacimiento, ello a las puertas de la maravillosa Plaza de la República. Es una zona con muchos hoteles, al estar muy cerca de la estación terminal. Entonces vemos claramente que esta es la ciudad de las 7 colinas. También es conocida como la ciudad de las ¿qué? De las 7 colinas. Entonces, como lo leíamos, los comentaristas concuerdan que se trata de Roma conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas. Entonces vemos que es el Palatino, el Campidoglio, el Aventino, el Esquilino, el Celio, el Quirinale, el Viminale. Entonces, además fue el único imperio que se dividió en 10 reinos, que ya lo estudiamos acerca que se dividió en 10 reinos. Estos 10 reinos fueron los anglosajones, los francos, los alemanes, borgoñeses, lombardos, visigodos, ostrogodos, los suevos, los vándalos, los érules, que fueron destruidos. Entonces fueron 3 destruidos, y que eso son las ciudades que hoy en día componen a la Europa occidental, que es Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, España, Portugal. Estos son los reinos
Italia son los reinos que quedaron después de haberse sido destruidos tres. Y vemos que por eso tenemos que identificar bien la bestia para poder mirar el 666. Por eso tenemos que venir en orden estudiando la profecía y la historia bíblica, para que vamos a ir dando la interpretación a todos los símbolos y a todo lo que está escrito en la Biblia. Y recordemos que Apocalipsis y Daniel se fusionan para que podamos entender todo esto tan maravillosamente como lo da aquí en la palabra de Dios. Entonces, este imperio, o sea, la bestia, fue el único imperio que se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo, con las invasiones de las tribus bárbaras. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono, y grande ¿qué? Autoridad. Entonces vemos que el dragón, que es el diablo, le otorga amplios poderes ¿a quién? A esta bestia. O sea que, como lo hemos dicho, esta bestia no viene dada por Dios, sino que fue el dragón. Primeramente, pues el dragón es símbolo de el dragón de los 10 que nos habla Daniel de el Imperio Romano, pero que traía 10 cuernos, que se dividió el Imperio Romano y que luego salió un cuernito pequeño, que es la bestia, o el cuerno pequeño, que es el anticristo, o es el mismo que poder, el sistema papal. Entonces vemos que el dragón, el diablo, porque todos estos poderes, estos reinos que aman, el enemigo ha estado detrás de quién, de estos poderes. Pero por las características que vemos, no se trata de la Roma política, o sea, de la Roma de las piernas de hierro, sino de la Roma papal, ya que, o sea, de la división, ya que fue la única iglesia que recibió la sede y la autoridad de Roma. Recordemos que Eusebio, Justiniano, un emperador de Roma Oriental, envió a Belisario, y de ahí se dio que surgiera ¿quién? El papado. Y el papado surgió, era un poder perseguidor y blasfemo, como también tenemos un tema subido acerca del cuerno pequeño, un poder perseguidor y blasfemo, que recibió, dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Entonces vemos claramente que a esta bestia persiguió a los fieles de Dios durante 42 meses, que vienen a ser los 1260 años, que equivalen a 1260 años proféticos o años literales. Son los años de la sangrienta persecución por parte de la Roma papal contra el pueblo de Dios. Durante estos 1260 años, la Iglesia romana tiene a su favor millones de asesinatos contra los valdenses de Piemonte, los hugonotes y los lombardos, y contra todos los herejes del mundo. Aproximadamente, dicen los historiadores, que son aproximadamente en el viejo mundo por ahí 50 millones de cristianos que fueron muertos por esta persecución durante los 1260 años de la hegemonía papal, y que se unió con los 7 reinos que quedaron después de haber sido destruidos 3, y destruyeron ¿a quién? Al pueblo de Dios, y hasta que la tierra abrió su boca, que es este nuevo mundo. Entonces vemos claramente que esta bestia es la misma que estamos estudiando, que hemos venido estudiando, pero para poder darle la interpretación correcta al Apocalipsis 13:18, tenemos que estudiar estas características de que ya hemos estudiado, pero que es bueno recordarlas. Entonces vemos que la Inquisición causó terror no solo en Roma, Francia y España, sino también en nuestro continente, en México y en Perú. Como bien sabemos, esta parte de América
y Suramérica fue colonizado por los españoles. ¿Los reyes de qué? De España. Los españoles. ¿Los reyes de qué? De España. Entonces, los reyes de España eran católicos, por lo tanto, a principios del siglo XVI, la Reforma Protestante y la Contrarreforma y la Inquisición estaban en vigencia en casi toda Europa. Las conquistas españolas de los pueblos americanos no fue solamente una conquista política, se convirtió en una conquista espiritual. Entonces vemos que, según pues las estadísticas, Cristóbal Colón descubrió América en 1492. En el 1571 en Europa todavía seguía la ¿qué? La persecución. Entonces del 1571 menos 1492 nos darían 79 años hasta el 1571 y estaban todavía en la persecución y ya se había descubierto que América, ya América ya se había poblado, y recordemos que antes de esto mucha gente se habían venido por el Océano Atlántico y por el Estrecho de Bering y habían pasado aquí a este lado de acá de América. En 1820 todavía se siguió la persecución y recordemos desde el 1492 de menos 1820 menos 1492 nos darían 328 años. Ya este lugar de acá ya estaba muy poblado, ya había muy buena población. Y aquí también se dio la persecución o la Inquisición en México y en Perú. Por eso en Estados Unidos, antes de darse verdaderamente los dos cuernos de cordero, aquí en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, se dieron también ciertas clases de persecuciones como fue en el Viejo Mundo, porque ellos pasaron también acá. Entonces vemos claramente que todo esto se encuentra en la historia. Por eso es importante investigar la historia y la Biblia se interpreta con la historia. Entonces, esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 dice grandes cosas y blasfemias. Hay algunas grandes cosas y blasfemias del papado contra Dios y su palabra. Vamos a mirar alguna de ellas. Ya hemos visto en otros temas unas blasfemias que él habla, pero vamos a mirar otras aquí en este estudio. Marcos capítulo 12, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 2, versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿cuál es una de las palabras que él habla contra Dios y contra su palabra? Su pretensión de perdonar ¿qué? Pecados. O sea, el sistema papal dice que él puede perdonar ¿qué? Pecados. Esta bestia dice que él puede perdonar pecados y puso a unos sacerdotes por todo el mundo a perdonarle pecados a las personas cuando el único que vino a morir por nuestros pecados fue Cristo. Y Cristo en su tiempo, los judíos lo criticaron porque él había perdonado ¿qué? Pecado. Y dijo que un hombre no puede perdonar pecados. O sea, un hombre que no sea Dios no puede perdonar pecados. El único que podía perdonar pecados era Cristo. Mas, sin embargo, los judíos decían que era una blasfemia. Ahora es una blasfemia o es algo, hablar palabras contra el Altísimo, decir que un hombre en la tierra puede perdonar pecados. Ningún hombre en la tierra puede perdonar pecados y menos este hombre que se hace llamar el Papa. Mateo 23, capítulo 9 nos habla de lo siguiente. Mateo capítulo 23, versículo 9, nos dice, Mateo capítulo 23, versículo 9 dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, y él es el que está en los cielos. Entonces la palabra debiera decir, aquí correctamente dice, no le digas Padre Santo ¿a qué? A ningún hombre en la tierra, porque muchas personas dicen, bueno, aquí dice que no le digamos Padre en la tierra, entonces ¿por qué le decimos Padre o Papá a nuestro papá? Claro que no, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Aquí lo que está diciendo es que no le digamos Padre Santo a ninguno, o sea, que le digamos como una eminencia o como un nombre que se le da a una persona, no. O sea, lo que está diciendo aquí es que no le digamos Padre Santo. ¿Y qué es lo que se hace llamar este sistema? El hacerse llamar Santo Padre. Todo el mundo dice, el Santo Padre que está ¿en dónde? En Roma. Yo lo he oído, como lo digo, yo fui católico romano muchos años. Y esto lo enseñaban. Y decían que el Santo, ¿qué? Padre.
Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23 nos habla de la siguiente manera. 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Entonces, otra de las palabras que habla él contra la palabra de Dios, o contra Dios y contra su palabra, es el hecho de proclamarse cabeza de la ¿qué? De la iglesia. Entonces, esto también es algo que no debe de hacer un hombre en la tierra. Él se proclama como cabeza de la iglesia. Dios no dejó a ninguno ser cabeza de la iglesia, sino que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Así como el hombre es cabeza de la mujer, porque la mujer fue sacada de una costilla primero, entonces el hombre fue creado primero y luego la mujer fue sacada de una costilla. Por eso dice aquí muy claramente, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, nosotros somos cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la ¿qué? De la iglesia. Dios no dejó a un hombre ser cabeza de la iglesia, sino que él mismo es la cabeza de la iglesia, el mismo Cristo Jesús. Entonces dice, Hechos capítulo 10, 25 y 26 nos dice de la siguiente manera. Hechos 10, 25 y 26 nos dice de la siguiente manera. 10, 25 y 26. Nos habla de un suceso de Cornelio y Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Soy hombre. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3, en Segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2, 3 y 4, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 dicen, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Él se sienta en la iglesia, diciendo que es la cabeza de la iglesia y también se hace ¿qué? Adorar. O sea, él se hace adorar por los feligreses, por las personas. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 29, Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 29 al 30 dice de la siguiente manera. Al 31 dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y le levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, ¿qué hace habla grandes cosas contra Dios y contra su palabra. Dice, permite que se le venere y adore. Y dice ser el sucesor de Pedro. Pero Pedro era casado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Pedro tenía suegra. Y yo no conozco a ninguna persona que diga que tiene suegra si no es casado, porque cuando uno es novio todavía no es suegra. La suegra viene a ser cuando ya uno es casado, ya uno tiene esposa o se casa con la muchacha. Entonces ya el muchacho viene a ser los padres de la muchacha vienen a ser suegros del muchacho que se casa con su hija. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que Pedro tenía ¿qué? Suegra. Entonces era casado. Entonces vemos que este hombre dice, permite que se le adoren o se le veneren y dice ser el sucesor de Pedro. Pero Pedro era casado y él prohíbe que los sacerdotes se casen y él mismo y las monjas. Y si fuera el sucesor de Pedro, pues debe de ser casado. O sea, debiera de ser casado ¿quién? El Papa, si verdaderamente fuera el sucesor de ¿quién? De Pedro. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Entonces dice que que es una doctrina de demonios que prohibirá ¿qué? Casarse. La única iglesia que yo he oído en el mundo entero para este tiempo que prohíbe casarse es la Iglesia Católica. Él no le prohíbe casarse a los feligreses, pero le prohíbe casarse a los curas y a las monjas, para después cometer cosas como las que se oyen decir por las noticias y por toda parte, donde los curas violan niños, donde las monjas hacen actos indebidos también, mujer con mujer, donde todo esto se ve al prohibir, porque hay personas que no tienen don de continencia y se meten al sacerdocio no más que hacer cosas tremendas como las que se oyen. Esto es una doctrina ¿de qué? De demonios. El prohibir a las personas casarse, cuando si el Papa fuera sucesor de Pedro, entonces verdaderamente él debía de ser casado. Por eso traigo a colación estos versículos. Y vemos que se permite que ¿qué? Que se le adore. Entonces por eso vemos que esta bestia no es, y lo he dicho, no es cristiana. O sea, el sistema y los que lo manejan. ¿Por qué? Porque están en contra o en pugna de la palabra de ¿quién? De Dios. En contra de Dios y en contra de su palabra, porque no llevan la palabra como debe de ser. Por eso vemos la bestia, vemos este sistema. Entonces, el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 11, 13 al 15. Entonces vemos claramente la palabra de Dios nos dice que tendría una herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces vemos, la bestia sufriría una herida mortal que sería propinada al final de los 1260 años, y ya lo hemos estudiado, de persecución que comienza en el año 538 después de Cristo, cuando entra en vigencia el Códice de Justiniano, en la que se le otorga suprema autoridad e infalibilidad al obispo romano. Entonces vemos que Justiniano, el emperador de Oriente, como le decía, envía a Belisario, uno de sus mayores generales, y ayuda y destruyen a los érulos y los ostrogodos, y entonces ellos con el rey de Francia, entonces vemos que se unieron y entonces ya le entregaron el poder, y Justiniano proclamó al papado o al sistema, al romano, como cabeza de de las iglesias. Entonces, en el año 1798, al terminar los 1260 años, Napoleón Bonaparte, como lo dice Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va él también en cautividad, y si alguno mata a espada, él debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces vemos claramente, Napoleón Bonaparte envió al gran mariscal francés Luis Alexandre Berthier y tomó prisionero al Papa Pío VI y lo llevó cautivo, anulándose con ello el Códice de Justiniano. Entonces dice, y se les expropió de 5 estados que tenía en el centro de Italia. Se le quitaron los poderes temporales, produciéndole la herida mortal. ¿La herida qué? Mortal. Entonces vemos que se le produjo la herida mortal ¿a quién? Al Papa, al sistema papal. ¿Y quién se la produjo? Un mismo francés, Napoleón Bonaparte. Entonces vemos que un francés lo ayudó a subir a la hegemonía para que persiguiera, y un francés le dio también ¿qué? La herida mortal. Entonces la herida mortal fue tan profunda que parecía que el papado no se repondría jamás. Sin embargo, el Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 decía que su herida sería sanada y que toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. En 1929
Benito Mussolini firmó el célebre concordato con el cardenal Gasparín, devolviéndole al papado las 44 hectáreas que le fueron confiscadas, que le fueron conquistadas, que hoy constituyen el pequeño país del Vaticano. Entonces vemos que el pequeño país del Vaticano es donde vimos las 7 colinas, que tiene, es el centro turístico y es muy hermoso ese país del Vaticano. Eso tiene las 7 maravillas del mundo, las 7 colinas. Tiene todo lo más hermoso. Y vemos que esto se le volvió a dar ¿a quién? Al Vaticano, recuperándose parcialmente, no porque vemos que la herida mortal se la sana son los Estados Unidos. Entonces, parcialmente, los poderes temporales, pero eso fue apenas un comienzo. En 1980, más de 100 países, o sea, ya para nuestro tiempo, ya en 1980, más de 100 países reconocieron al Vaticano como un estado político legítimo. Rusia, en 1989, con Mikhail Gorbachev, el Papa Juan Pablo II anunciaron al mundo que el Vaticano y el Kremlin establecían relaciones diplomáticas. Desde entonces vuelve a mostrarse ante el mundo con popularidad creciente. Vemos que así se ha ido el papado recuperando, pero la herida mortal ya lo estudiamos en Apocalipsis capítulo, con Daniel capítulo 2 y Apocalipsis 17, acerca de cómo se le devolverá al papado y se le sanará la herida. Pero así no es que se le sana la herida, no es la herida sanada. Lo hacen los Estados Unidos y los reinos que aún no han recibido poder, juntamente con las religiones de Estados Unidos, y entonces ahí sí se le sanará la herida. No era este hombre Benito Mussolini el que le sanaría la herida, sino que se le devolvieron los poderes temporales al Papa, pero él todavía no cabalga o no maneja los poderes políticos como los va a manejar cuando ya se le sane la herida de muerte. Que la herida de muerte ya vemos que está por resurgir. Entonces, como vimos, 5 han caído: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Uno es Estados Unidos. La Sética Macabeza viene a ser los 10 reinos que se unen, un reino totalitario en todo el mundo, que no son 10 reinos literales, sino que es un reino totalitario. Entonces le será sanada. Entonces será la bestia, porque es el octavo el papado, y cabalgará otra vez sobre los poderes del mundo, o sea, sobre el gobierno, y entonces con las religiones y el papado, que es una religión también, pedirán el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasará? Entonces ya el papado comenzará a coordinar, así como en la Edad Media, y con los poderes políticos, o con el poder de la espada de los gobiernos, comenzará a perseguir ¿a quién? A los cristianos, y matará a muchos de ellos, y luego entonces establecerá, como dice Daniel 2, el reino de ¿quién? De Cristo, que ese es el que yo anhelo, y anhelo que todos los que vean este canal de Sana Doctrina y que vean esta verdad que se está predicando a través de este canal, ustedes puedan prepararse como yo para el reino de los cielos. Porque para allá es que vamos. Dios me ha dado este mensaje para que le predique a la gente, para que se puedan convertir para el reino de los cielos. Entonces vamos a ir mirando ya ahora, descubriendo la bestia, que ya la llevamos muy bien situada. Entonces el número de su nombre. Entonces Apocalipsis capítulo 13, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces la bestia tendría un número que saldría de su nombre. ¿Que saldría de qué? De su nombre. O sea, un número o una escritura daría el número 666, y ese nombre se lo daría el sistema religioso que lleva la bestia, porque la bestia tiene un número
tiene un nombre que se hace llamar y que es un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque él no es ese. Se hace llamar, pero no es. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo. De Apocalipsis 13:18 dice muy claramente, aquí hay sabiduría. ¿Aquí hay quién? Sabiduría. ¿Qué tenemos que pedir? Sabiduría ¿de quién? De Dios. Y entonces vemos que los hombres han sido guiados. Hay muchos hombres que han sido guiados por el Espíritu Santo y han adquirido sabiduría. Compárese con lo que dice Apocalipsis 17:9. Entonces comparemos con Apocalipsis 17:9, que también dice, Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Entonces vemos que la mente que tiene sabiduría de Dios, porque Dios lo ilumina. Entonces, la mente que tenga sabiduría, que aquí se le alaba, es sin duda la cual se refiere Pablo en Efesios 1:17. En Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo nos habla de lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, sabiduría, griego sofía. En Lucas capítulo 2, versículo 52 también nos habla de lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, griego sofía, entendimiento, prudencia. En estas palabras están comprendidas las capacidades mentales más elevadas. Debemos reconocer que Cristo no nació con conocimiento, entendimiento y sabiduría, ni fue dotado de esas cualidades en forma sobrenatural, sino que aumentó o creció en sabiduría al paso que iba creciendo y al paso que él iba leyendo la palabra de Dios. La primera mujer, la mujer que le dio la palabra de Dios a Jesús, fue María. María desde niño le enseñó la palabra de Dios. Y cuando él llegó a estar más grandecito, entonces él comenzó a estudiar y comenzó a crecer. O sea, cuando él vino aquí, el plan que habían trazado desde antes de la fundación del mundo, a él se le había olvidado, ¿no? Él vino como ser humano 100%. Y cuando él estuvo aquí, entonces tuvo que aprender a poder interpretar las escrituras, pero no lo hacía con él mismo, sino que el Espíritu Santo también, al igual que a nosotros, o a un niño, o al que sea, le da sabiduría. Entonces vemos claramente que todo niño puede aprender como Jesús a través de la palabra. Sabiduría, griego sofía. O sea, del griego se dice sofía. Su equivalente en hebreo es hokmah, cuya definición se comenta en Proverbios capítulo 1, versículo 2. Proverbios capítulo 1, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 1, versículo 2. Nos dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 2 nos habla así. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, la palabra de Dios nos habla de esto. También en 2 de Corintios 2:14 nos dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Nos dice de la siguiente manera. 2:14. Más Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces,
Los seres humanos pueden comprender los misterios de la palabra de Dios únicamente por medio de la iluminación divina. O sea, nadie puede entender la palabra de Dios si no se da a la iluminación divina, al poder del Espíritu Santo. Por eso muchas personas dicen, bueno, yo leo y me entiendo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen una intimidad con quién, con Dios. Y lo que han podido aprender no lo han puesto ¿qué? En práctica. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y Dios nos dice, ande así, vista así, viva así, haga así, y usted lo hace como dice la palabra de Dios, Dios le va a dar más sabiduría y más entendimiento. Pero si nosotros oímos la palabra, la leemos y miramos, pero nos hacemos los de los oídos sordos y de los ciegos, entonces el Espíritu Santo no nos puede dar ¿qué? Esa sabiduría. ¿Por qué Cristo creció en poder, en crecimiento, en sabiduría y en todo? ¿Por qué? Porque Él puso la palabra en práctica. Él nunca cometió ningún pecado. Nosotros hemos sido pecadores, pero cuando leemos la palabra de Dios y lo aprendido, lo ponemos en práctica, vamos adquiriendo más sabiduría y más entendimiento o inteligencia. Los que deseen saber el significado del número misterioso podrán entenderlo. Podrán entenderlo. Entonces cuenten o calculen el número de la bestia. Número de la bestia. Debe notarse que la bestia ya ha sido plenamente identificada en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Ya la estudiamos, la hemos estudiado y ahorita volvimos a identificar cuál es esta bestia, que es el poder o el sistema romano. Plenamente identificada. El número proporciona una evidencia que confirma esta identificación. Desde los comienzos del cristianismo se ha debatido mucho el significado del número 666. Uno de los primeros en describir sobre este número fue Irineo. Identificó a la bestia como el anticristo. Creía que los valores numéricos de las letras de su nombre sumarían 666. Eso decía quien, Irineo. Y sugirió como muy probablemente el nombre Teitán. ¿El nombre qué? Teitán. El cual a veces se considera divino. O sea, Teitán se consideraba ¿qué? Divino. Y entonces él decía que ese número se le aplicaba el 666. También sugirió, pero con mucho menos probable, el nombre Lateinos, que era el nombre del último reino de los cuatro, o sea, del Imperio Romano, que es el idioma latino, Lateinos, o sea, el idioma latín. Cuatro que de los reinos de los cuatro que vio Daniel, pero al mismo tiempo previno que es por lo tanto más seguro y menos peligroso es esperar el cumplimiento de las profecías, que hacer conjeturas y buscar allí nombres que presentarse, pues pueden encontrarse muchos nombres que posean el número mencionado en el 666. Se ha aplicado, el número 666 se ha aplicado a diferentes figuras políticas de la historia, desde los días de Irineo, pero debe notarse que como la bestia ya ha sido identificada, o sea, nosotros ya identificamos la bestia, el número sea cual fuere, su significado debe tener relación con ese poder, o sea, con la bestia. De lo contrario, no habría razón válida para que el ángel diese a Juan en este momento de la narración como contenida en el Apocalipsis 13:18, que dice muy claramente, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, una interpretación que se divulgó en el periodo siguiente a la Reforma fue que el 666 representaba el equivalente a Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, uno de los títulos del Papa de Roma. El valor numérico de las letras que componen este título suma consiguientemente el 666. Ahorita vamos a mirar todo esto.
Entonces dice, está basada en la identificación del Papa como el anticristo. Esto lo dice 160 del conflicto de los siglos. Esto lo decía Martín Lutero. Yo le desprecio, dice, durante mi vida y triunfaré de ellos con mi muerte. En Bor se agitan para hacer que me retrate. O sea, a Martín Lutero lo llamaron a Roma, a Bor, un lugar para que se retratase. Pero miren lo que dice Martín Lutero. He aquí cuál será mi retratación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. ¿Esto decía quién? Martín Lutero. En 152 nos dice de la siguiente manera. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. O sea, él estaba sufriendo por llevar la causa de Cristo, o sea, por predicar la verdad. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la silla de Satanás. ¿Es la de qué? De Satanás. Tremendo esto, las afirmaciones que decía Martín Lutero. Entonces, donde Martín Lutero viniera en este momento o estuviera en este momento, los luteranos se están uniendo con la Iglesia Católica Romana. ¿Qué diría Martín Lutero? Lo que está diciendo ahí. Concepto que se expuso claramente en la Reforma. En cuanto al título Vicarius Filii Dei, la revista católica Ons Sunday Visitor del 18 de abril de 1900 informó en respuesta a la pregunta, o sea, le hicieron una pregunta. ¿Cuáles son las letras que se supone que están en la corona del Papa y qué significan? Si es que tienen significado. Respuesta del catolicismo. Las letras grabadas en la mitra del Papa son estas, Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible. Eso hablan los católicos romanos, o sea, los que escriben estas ediciones. En la edición de la misma revista del 15 de noviembre de 1914, admitía que los números latinos sumados daban un total de 666, pero añadían, ellos decían, que muchos otros nombres también dan ese total. Entonces vemos claramente que ellos dicen, pero es que hay otros nombres, como lo decía Irineo, dan, y otros que han interpretado dan el mismo número. Pero ya tenemos la bestia identificada. Entonces vemos en el número, del 3 de agosto de otra revista de 1941, nuevamente se trató el tema de Vicarius Filii Dei y se afirmó que este título no está escrito en la tiara del Papa. Ellos alegaban eso. La tiara, se afirma, no lleva la inscripción de alguna. Entonces dice muy claramente, en la enciclopedia distingue entre mitra y tiara. Describe la tiara como un ornamento que no es litúrgico. ¿Que no es qué? Que no es litúrgico. Y la mitra como uno que se usa para ceremonias litúrgicas. Si la inscripción Vicarius Filii Dei aparece en la tiara o en la mitra, no tiene verdaderamente ninguna importancia. Pues eso pues no tiene. Sino si admite, si admite que el título se aplica al Papa, y eso es suficiente para los propósitos de la profecía. O sea, la profecía dice que el número del nombre blasfemo, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice muy claramente también acerca de esto. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Y en su frente un nombre, ¿qué? Escrito, o sea, en su frente, o sea, en la tiara o en la mitra.
tiene un nombre ¿qué? Escrito. Entonces, número de su nombre. La bestia representa una organización humana y esta bestia representa una organización humana, que es la iglesia o el sistema católico ¿qué? Romano. ¿El sistema católico qué? Romano. Entonces, la bestia representa un sistema o una organización humana. 666 simboliza, o algunas MSS dicen 616 o 646, pero la evidencia textual tiene a confirmar el número 666. Entonces, el número 666 es un nombre que blasfemo. ¿Por qué? Entonces tenemos que sumar las letras numéricas. Por ejemplo, ustedes pueden coger una hojita de papel y escribir Vicarius Filii, o sea, Filii, o sea, Filii Dei, Dei. En las letras romanas, hay letras romanas que tienen numeración. ¿Letras romanas que tienen qué? Numeración. Por ejemplo, la B equivale a 5. Pónganle al frente. La B equivale a 5. La I equivale a 1. La C equivale a 100. La A no tiene equivalente, o sea, no tiene nada. La R tampoco tiene equivalente, no tiene nada. La I tiene un equivalente también a 1. La U, Vicarius, tiene también el equivalente de la B, también equivale a ¿qué? A 5. Entonces usted suma ese resultado. Entonces 100 más 5 más 1, 106. Más 1, 107. Más 5, 112. Usted le va a dar esa ahí en esas letras. Fi, li. Entonces la F no tiene numeración, equivale a 0. La I equivale a 1. La L equivale a 50. La I equivale a 1 y la I equivale a 1, porque son 2 I al final. Fili. Entonces, fili, entonces tiene, la I equivale a 1. La L equivale a 50, entonces son 51. La L equivale a 1, son 52. La L equivale a 1, serían 53. Usted va a sumar ese resultado a la parte de abajo. La D equivale a 500. La E no tiene numeración, o sea, equivale a 0. Y la I equivale a 1. Entonces serían 501. Entonces usted va a sumar ese resultado. 112 más 53 más 501. Y usted va a sumar y le va a dar 112, 53 y 501. Entonces usted va a sumar 2 y 3 son 5 y 1 son 6. 5 y 1 son 6. Y 5 y 1 son 6. Entonces daría el 666. Entonces el Vicario Filii Dei es el nombre que lo tiene la bestia. Un acróstico de las letras. Sumando el valor numérico de cada letra del título papal, resulta el número 666. Entonces, el 666 no es como dicen, que le van a poner los 36 aquí en la frente, o que le van a un mecolochí, como lo que dicen los evangélicos, los mensajes evangélicos. Muchos pastores de renombre hablan que el 666 es un microchip que le van a poner, que nadie se deje marcar del microchip, que nadie se deje colocar un microchip en la mano o que en la frente, que y que lo otro. No. Dice muy claramente, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, o sea, un hombre que es la cabeza de la bestia, que es la iglesia papal, o sea, el papa es el que lleva ¿qué? Es la cabeza de la ¿qué?
de la iglesia. Entonces él lleva el número. Entonces en las letras Vicario Filii Dei, él tiene el nombre 666. Y es un nombre blasfemio porque el único representante o el único que vino como vicario a morir en esta tierra fue Cristo Jesús. Él es el vicario Filii Dei, él es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y este hombre se hace llamar el Hijo de ¿quién? De Dios, el vicario. Él nunca ha muerto o nunca ha tenido que morir una muerte vicaria por el pecado. Ningún hombre podía morir por el pecado. Por eso tuvo que Cristo, siendo Dios, encarnarse y ser humano y venir a poder a salvarnos. Habían ángeles que querían venir a salvar a la raza humana. Pero él dijo, no, ustedes no pueden porque ustedes son creados. Tengo que ir yo mismo y hacerme hombre 100% humano para poderle dar la salvación. Entonces el vicario Filii Dei se hace llamar ¿quién? El papado. Vicario Filii Dei, el representante del Hijo de Dios. Él no es ningún representante. El único representante del Hijo de Dios, ya lo hemos visto, es el Espíritu Santo. Es el que vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio y a darnos sabiduría para que entendamos todas estas cosas y no nos dejemos engañar más por un sistema, ni por los sistemas, porque vemos que es la madre de las rameras y ellos tienen interpretaciones diferentes con el fin de desviar a la gente del verdadero anticristo, del hijo de pecado, del hijo de perdición, del sistema papal, para que no lo descubran. Pero hay una iglesia y un pueblo en esta tierra y hombres en esta tierra que han descubierto esto y por eso hoy lo estamos dando a conocer. Canal Adventista, Sana Doctrina. Este es el tema del 666. Por eso, hermanos y amigos que me escuchan, no se dejen engañar más. Y prediquemos, Iglesia Adventista, del séptimo día de estas cosas que se nos ha olvidado predicar. Pero debemos de predicarla y darla a conocer al mundo para que ellos puedan verdaderamente tomar una decisión por Cristo y dejen de estar dejándose engañar por estos sistemas y el sistema papal. Si le ha gustado este tema, denle, compartan. Denle un me gusta, un like al tema. Súbalo a YouTube y ahí verán otros temas que he subido para que vayan viniendo y comparando la historia desde Daniel y todos estos temas que hemos estudiado, para que ustedes miren que la Biblia se interpreta con la historia. Que Dios los bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración para terminar este tema. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos. Aquí estamos, gracias Padre Rey Celestial por habernos dado este desarrollo de este tema. Señor, oramos por las personas que van a escuchar este tema, para que tú les des sabiduría, entendimiento, discernimiento e interpretación de tu palabra, para que ellos puedan comprender este tema como tú me lo has dado a comprender, Padre misericordioso, a través de la historia y a través de tu santa palabra y a través de la interpretación bíblica, Padre misericordioso. Te pido, Señor, para ellos que les ayudes con empleo, que los bendigas con empleo, que los bendigas con salud, que los bendigas con toda bendición espiritual. Señor, ayúdalos cada día a crecer para que ellos puedan y desarrollarse para el reino de los cielos, para que ellos puedan ir al cielo como tú quieres, bendito Dios. Perdona todos nuestros pecados y faltas, límpianos y purifícanos, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.